Seguimos en Se Presume Culpable, como todos los sábados aquí por Radio Vox. Bueno, si te podés comunicar, podés llamarnos y sugerir algún tema, alguna duda, alguna cuestión que quieras, algún tema particular que quieras que tratemos aquí en Se Presume Culpable, y te podés comunicar al 341-3620-883. Bueno, también salimos por la página de la radio, www.radiovox.com.ar, y en Twitch, ¿no? También en Twitch TV Vox FM. Y bueno, para sugerir algún tema que quieras que trabajemos aquí en Se Presume Culpable. Continuamos en esta mañana de sábado. Y ahora para traer otro tema que tiene que ver con un femicidio ocurrido ya hace varios años, puntualmente en el año 2010. En este caso perdió la vida una mujer de 27 años, quien tenía un hijo de 5 y cursaba un embarazo de 8 meses. Se trata del caso Vanessa Selma, ocurrido en este momento, como decía, el 29 de junio de 2010, y luego de estar cerca de 4 meses internada, falleció el 22 de noviembre de ese mismo año. En este caso hubo una cuestión muy particular, y es que, bueno, esto fue así, en el medio de una discusión de esta mujer con su pareja, terminó prendida a fuego. Pero las investigaciones en ese momento, recordemos que en el año 2010 no existía todavía la figura de femicidio como es hoy en día, y bueno, no había demasiada formación, tanto en la policía, quienes eran los primeros en llegar a la escena y quienes estaban a cargo de la investigación, la preservación de la prueba y demás. En los primeros momentos esta causa fue, digamos, no fue muy bien investigada, ni fueron preservadas las pruebas, ni se tuvo una perspectiva de género como fue ocurriendo después a medida de las luchas, ¿no?, que hubo a lo largo de tantos años para que no quedaran estos casos como un crimen pasional, como se los llamaba en otro momento, en el cual mujeres morían a manos de sus parejas, maridos, esposos, compañeros, y esto quedaba en la nada, ¿no? En este caso fue totalmente peor, ¿no? Porque no hubo una investigación que llevara a siquiera sospechar de la pareja de esta mujer, que nunca fue juzgada, entiendo, pero bueno, en este sentido la familia siguió con una lucha, ¿no?, para conseguir justicia, y a pesar de no haberla encontrado, porque no se han declarado culpables en este caso, esto fue caratulado en su momento como una tentativa de suicidio, es decir, culparon a la propia víctima de prenderse fuego para matarse ella misma, ¿no? Es realmente terrible. Y también se optó por excluir del caso a la pareja de esta mujer, que nunca fue ni siquiera investigado. Bueno, para hablar de este tema, porque en estos días, después de tantos años, la familia, digamos, consiguió, a partir de las distintas presentaciones que se hicieron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un compromiso de solución amistosa y de reparación hacia la familia de Vanessa Selma por haber cometido los gravísimos errores que se cometieron en el inicio de la investigación, por no haber tomado el caso con perspectiva de género. Vamos a hablar con la doctora Juliana Tagliati, quien es la abogada patrocinante de la familia de Vanessa Selma, con quien ya estamos conectados. Juliana, buen día. Muchas gracias por este rato con Se Presume Culpable. Buenos días.
todos y a todas, y muchas gracias por la invitación y por promover en estos espacios la difusión y lo que implica un acto de reparación por parte de la provincia de Santa Fe a la familia de Vanessa Selma, así que gracias. No, por favor, gracias a vos. Nos pareció muy importante porque bueno, son hechos que necesitan difundirse para que la gente, bueno, lo conozca y para que se pueda, digamos, generar conciencia, ¿no? En estos casos, hacia todos los espacios, ¿no? Las familias, la justicia, la policía, todas las instituciones públicas, privadas y demás, de esto, de tener esta perspectiva de género tan necesaria, ¿no? Sí, exactamente. Un poco retomando lo que vos decías en la introducción, que iba haciendo un revisionismo de todo lo que fue pasando, porque Claro. pasaron muchos años, el Sí, hecho fue en el 2010, sí. estamos en el 2003, la familia recién en este año pudo ver un poco de justicia o se ha sentido reparada de los tantos errores que ha cometido el Estado, de los diferentes poderes que forman parte del Estado Ujú. desde el 2010 fecha. Retomando, insisto, lo que vos bien mencionabas al principio, esto es una causa que se comenzó a tramitar en un momento en donde la Argentina no tenía legislado el femicidio, Ujú. esto fue en el 2010, el femicidio se legisló en el año 2012, Sí, pero aún así, más allá de ese dato, que es un dato específicamente penal y legislativo, claro. lo cierto es que Argentina ya había ratificado convenios y tratados internacionales que hacían o que nos exigen a quienes formamos parte del Estado de trabajar e investigar con perspectiva de género. Esto lo cuento como para también entender que muchas veces las legislaciones son importantes, pero después hay cambios de paradigma y cambios en la justicia que se tienen que dar con el tiempo independientemente de la legislación. Sí. Esto, como mencionaba, sucedió en el año 2010. Hubo muchísimas, pero muchísimas situaciones que se fueron dando en el ámbito judicial, pero sobre todo en el ámbito policial, cuando sucede lo de Vanessa Selma, principalmente fue la policía que no recolectó las pruebas de la manera que se deben recolectar en estos casos, que no son lo mismo que cualquier otro delito. Nosotras siempre mencionamos que el cambio de paradigma tiene que ver con eso, con el cambio en la forma de investigar. No es lo mismo que te roben un celular saliendo de un kiosco, que la investigación va a ser una, Claro. que casos donde requieren una complejidad mucho más grande y un investigar y un refuerzo en la investigación mucho más complejo. Esto en términos jurídicos se llama la debida diligencia. Los Ujú. estados tienen que investigar con perspectiva de género y con la sensibilidad que eso implica. Bueno, todo eso en este caso no ha sucedido. Desde el momento que se caratuló, como vos mencionabas, tentativa de suicidio, que esto sigue sucediendo en la realidad, esto hay que Ujú. decirlo también, más allá de que hayan pasado muchos años, sigue estando este prejuicio de culpar a la víctima frente a hechos de violencia, porque significa eso, bueno, fue ella, además Ujú. es sencillo decirlo de esa manera, listo, no hay investigación, no hay nada, y después esa tentativa de suicidio se modificó y peor, porque pasó a estar caratulado como incendio. Ujú. No solo que el incendio forma parte de un capítulo del Código Penal que no tiene nada que ver con los delitos contra la vida, sino que significa, y esto para nosotros fue muy importante resaltarlo, es cosificar a la víctima porque es pensarla como un objeto, que se Sí, incendian las cosas, claro. no se incendian las bueno, esto cuento algunos ejemplos de todo lo que fue sucediendo en la causa. Finalmente, en el 2017, después de tener todas las instancias judiciales nacionales en las cuales nos archivaban la causa por diferentes motivos, en el 2017 se decide, la familia decide recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite la denuncia, entiende que a priori habría violaciones a los derechos humanos, porque estamos hablando de eso, de violaciones a los derechos humanos, la Ujú. violencia contra las mujeres está hoy por hoy jerarquizada en violaciones a los derechos humanos, atendiendo a que no se cumplió con nada de lo que establece la Convención de Belén do Pará,
nada de lo que establece CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer, y señalizando puntualmente que había fallas en la policía, que forma parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, pero también en el Poder Judicial, porque la investigación no fue acorde a los derechos humanos, no tuvo perspectiva de género, y lo más simbólico y representativo de esto tenía que ver con una frase de una de las funcionarias de la investigación que decía que Vanessa Selma había muerto por amor, cuando en realidad eso está vinculado, insisto, lo que vos mencionabas anteriormente, a estos prejuicios, estos estereotipos de crímenes pasionales, o bueno, no había violencia, sino que ella lo quería. Claro. Bueno, una cuando lee la causa puede ver con mucha claridad que se trata de situaciones de violencia. Claro. Y una mujer que está en un círculo de violencia, ¿no? Sí. De hecho, en la causa figuran incontables testigos que dan cuenta de esto, ¿no? De la violencia, porque si bien la familia desconocía esta situación de violencia que vivía Vanessa, digamos, con su pareja, que generalmente ocurre esto, ¿no? La mujer que está envuelta en una situación de violencia, lo primero que hace es no contarlo, tratar de que no se conozca en su círculo íntimo. Tal vez se lo cuenta a una amiga, tal vez se lo cuenta a otros, a terceros, pero no al círculo familiar. Esto tiene que ver, ¿no?, con una cuestión de que, bueno, el rechazo a la pareja, el protegerlo de alguna manera, o el miedo de que recibir en represalia más violencia todavía. ¿Cómo fue esta situación? Porque gracias a eso creo que también se ha podido esclarecer un poco la situación en la que vivía Vanessa, porque si no, la familia no tenía ningún dato de este tipo, ¿no? Sí, a ver, tanto en el caso de Vanessa como los que suceden en la actualidad, hay diferentes maneras en las cuales las mujeres la atraviesan, ¿sí? El principal error es pensar que todas las mujeres atraviesan las situaciones de violencia de la misma manera, Claro, porque no, eso genera seguro. un estándar no de víctima, sino de mujer, y genera una estigmatización de cómo debería actuar cada mujer frente a una situación de violencia. Claro. En el caso de Vanessa, estamos hablando de hace muchos años atrás, en donde lo que sucedió es que ella lo había puesto en conocimiento de algunos y algunas familiares, pero el tribunal había tomado como que no eran testigos Válidos, imparciales, digamos, claro. lo cual era una locura pensarlo de ese modo, porque generalmente la familia o los amigos o las amigas son quienes a lo mejor perciben las situaciones, que eso no quiere decir que la mujer vaya y te los cuente, Claro. porque esto no sucede a menudo de que la mujer vaya y lo dice, sino que una cuando conoce a la persona con la cual transita mucho tiempo, pasa mucho tiempo, puede ir advirtiendo algunas cuestiones. En el caso de Vanessa había sucedido eso. Y también lo que suele suceder en estos casos, como en otros tantos, pero sobre todo en mujeres que sufren este tipo de hechos, es que hay una culpabilización, como una primera respuesta. Fui yo, me quemé. Esto hago una analogía con el caso de Wanda Tadei, que fue muy famoso en nuestro país. Bueno, y ahí tenés dos caminos. El camino de la literalidad, de interpretar, bueno, se quemó, listo, fue ella, desde ese lado lineal, sencillo, simplista, o bien respetar todos los mandatos internacionales y los tratados y las leyes y complejizar esas frases. Que complejizar significa contextualizar, no tenerlo como una frase suelta aislada, sino poder hacer un recorrido de los hechos que sucedieron previo al momento específico en el cual se da el femicidio, el momento mismo en donde se genera el hecho, para poder hacer un análisis de la prueba y todo ese conjunto. Hay mujeres que, y esto lo digo no solo en el Vanessa, sino a nivel general, que lo dicen una vez y no lo dicen más, no lo dicen nunca, lo dicen siempre. Hay familiares que acompañan en un primer momento, después no acompañan más. Ahora, no podemos pensar que esos testimonios no son válidos. Claro. Al día de hoy, 2023, la gran mayoría de las causas que tramitan en el sistema de justicia penal, los y las testigos son los y las familiares. Y sí, sí, las personas del círculo íntimo, digamos, de familias, de amigos, lo más cercano, y bueno, es lógico.
Yo principalmente litigo y trabajo en un centro de asistencia judicial que patrocinamos de manera gratuita a las víctimas. Cuando estoy en una primera entrevista con la persona que está sufriendo la situación de violencia, le pregunto, ¿le contaste a una amiga? Es lo primero que pregunto, más allá de los y las familiares, porque a veces hasta con la amistad se genera ese otro vínculo que Claro. se puede contar. Y después hay diversas situaciones. En el caso de Vanessa, insisto, la justicia no había contemplado estos testimonios. Y nosotras decíamos todo lo contrario. Bueno, si no contemplamos estos testimonios que están señalando a una persona como una posible responsable, nadie lo estaba acusando directamente a la expareja. Estábamos diciendo que se investigue porque estaba en el lugar del hecho. Claro. Claro, mínimo investigarlo como un punto de partida, digamos. Eso se descartó completamente desde el inicio. Es muy llamativo, ¿no? Sí, se le tomó una declaración informativa que, hago un pequeño paréntesis, desde el 2014 en adelante, Santa Fe tiene un sistema acusatorio y las investigaciones se hacen de una forma. Desde el 2014 para atrás, que es donde sucedió lo de Vanessa, teníamos un sistema inquisitivo donde había un juzgado de instrucción, que era el que investigaba, y en ese marco se admitía una declaración informativa, que era una declaración muy polémica, de hecho al día de hoy no existe, porque no te acusaban de ningún hecho, no era una declaración imputativa que te decían que había una sospecha y que por eso te estaban imputando, pero tampoco eras un testigo o una testigo. Claro. Entonces era una declaración que servía poco y nada y de hecho a la actualidad no existe. Pero bueno, este hombre que por una cuestión de prudencia no voy a decir en absoluto el nombre y el apellido, no fue investigado, no fue acusado de nada y bueno, por eso llegamos a la Comisión Interamericana, que con la Comisión Interamericana no se va a sancionar al responsable como persona física, sino que al Estado por no haber cumplido con lo que dice la ley, nada más ni nada menos, por supuesto. Es decir, esta persona quedó completamente desvinculada entonces, nunca va a ser juzgado, no va a pasar absolutamente nada, no se va a reabrir una nueva investigación, no se va a revisar el caso, nada. No, de hecho, la principal preocupación a nivel familiar era que se archive la causa, porque el archivo significa que se cierre, ¿no? Claro. Y eso, el acceso a la justicia ahí se ve vulnerado desde todos puntos de vista. A la fecha de hoy sí te puedo decir que no va a suceder nada, porque aparte del hecho ya estaría prescripto en términos jurídicos, ¿no? Así que no, pero está la responsabilidad del Estado. Claro. ¿Y en qué consiste esa responsabilidad, esa reparación que ahora consiguieron? La reparación consiste en lo siguiente. Primero que una vez que se admite esa denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto para que toda la ciudadanía lo sepa, se puede llegar a este organismo, incluso sin tener un patrocinio jurídico. Las víctimas pueden formular su denuncia ante los organismos internacionales como lo son la Comisión Interamericana, que a veces estas cosas no se difunden y es importante saber. Sí. Ver con construir nuestros propios derechos y no pensar que, bueno, si no hay un abogado o una abogada no se puede hacer. Sí. No, de hecho se hace y se litiga de manera gratuita. Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite este primer petitorio de parte de la familia y ahí se comienza con un proceso amistoso, de solución amistosa, con el Estado argentino. Esto nos llevó a tener muchas conversaciones con el Estado nacional y con el Estado provincial, todas reuniones y conversaciones que debo decir que fueron en buenos términos y con una voluntad por parte del Estado de realmente querer resolver esta cuestión y de entender que que existieron realmente responsabilidades por parte del Poder Judicial y la Policía, que es el Ministerio de Seguridad. Esas negociaciones duraron más de un año, fueron varias reuniones en donde participaron los y las familiares de Vanessa Selma, y se logró firmar un acuerdo, que ese acuerdo registra 3 tipos de medidas, unas que se llaman las medidas de satisfacción, en donde ahí puntualmente se menciona la responsabilidad del Estado por medio de un acto público, el Estado se hace responsable de estos hechos, y después también la familia tenía un pedido muy concreto y específico, que era poder colocar alguna placa o señalar en algún espacio del Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario, bueno, con una plaquita que pueda decir que Vanessa Selma no murió por amor, porque es la frase más significativa
de todo el caso. Sí, Así terrible. que eso fue parte de estas medidas de satisfacción. Después también se solicitó, y el Estado así lo admitió, medidas que se llaman de no repetición, que tiene que ver con la elaboración de protocolos específicos para trabajar estas cuestiones, protocolos de los cuales tiene que respetar la policía, pero también los y las fiscales, que son quienes están a cargo en la provincia de Santa Fe de la investigación de los hechos. Y en esto también debo aclarar que las investigaciones han cambiado. Hoy por hoy no se investiga de la misma manera que hace muchos años atrás, sino que hay protocolos vigentes y se cumplen esos protocolos en la gran mayoría de los casos. Y después también lo que se ha logrado dentro de estas medidas es que el caso de Vanessa Selma se incorpore en las capacitaciones de funcionarios y funcionarias, como también en capacitaciones de la policía. Como caso, en lo que se hizo, voy a ser muy vulgar quizás con el término, pero todo mal. Claro. Todo lo que no hay que hacer sucedió acá, porque nos arrastra a responsabilidades, ¿sí? El Estado es responsable después. Y por último, una reparación económica, que se evaluó un monto a reparar a los hijos e hijas de Vanessa, que uno de sus hijos es mayor de edad, y estuvo el otro día en el acto, y la verdad que fue muy significativo para toda la familia, sobre todo para él. Él estaba en el lugar del hecho, era muy chiquito, así que fue importante que él pueda estar presente. Y cuando antes vos mencionabas al principio y te escuchaba si hubo justicia o no la hubo, eso es muy subjetivo, porque el término justicia incluso es subjetivo. Por supuesto. Pero lo que puedo advertir es que él, en el momento que le dieron la palabra, ha mencionado que después de tantos años se siente que un poco de justicia hubo, y que la reparación, tardíamente quizás, pero llegó. A la madre nadie se la va a devolver, estas fueron las palabras que él utilizó, pero siente que se hizo algo, Bueno, la importancia de difundir estos casos, ¿no? Para que, la gente conozca cómo se debe proceder, para que conozca cuáles son sus derechos y que los puede ejercer, y que se puede hacer mucho para conseguir justicia, y que es obligación del Estado hacer las cosas como se deben, ¿no? Así que, Juliana, no sé si te queda algo más, ya no nos queda unos segundos nada más. Unos segunditos te utilizo, pero sobre todo para pensar que en estas épocas donde se pone en crisis el Estado, el rol del Estado y los derechos de las mujeres, creo que es fundamental reforzar y comunicar a toda la ciudadanía que estos derechos han sido conquistados y los tenemos que sostener, porque en épocas como las actuales es muy fácil que estos derechos no los quiten o se vuelva para atrás, y sería un verdadero desastre. Sí, realmente. Me quedo con esas últimas palabras tuyas, y sí, para que todos seamos conscientes de eso, ¿no? Y que podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Así que muchas gracias, Juliana, por este rato en Se Presume Culpable. Muchas gracias, buenos días. Hasta otro momento. Adiós. Hasta aquí hemos llegado hoy con Se Presume Culpable. Temas difíciles, ¿no? Si los hay, los dos que hemos tocado hoy, así que para reflexionar, para pensar en el ejercicio de los derechos y en el rol del Estado, ¿no? Y de la justicia en los distintos casos, para que no queden impunes personas que han cometido delito y para que no sean condenadas personas inocentes. Me parece que eso es lo importante a tener en cuenta. Como siempre, aquí terminamos con Se Presume Culpable. En los controles, el gran Ulises. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero. Gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, acá como siempre en la UOX a las 9 de la mañana. Hasta entonces.